Esto no suele pasar en todas las entrevistas, pero si llega a suceder... Oh my god, hubo un terremoto acá. Uy, un segundo. Muy buenas y bienvenidos a todos a este nuevo capítulo. Bueno, es el primer capítulo de varios que quiero hacer en una serie de videos o streams en los que vamos a resolver varios de los retos de entrevistas técnicas más comunes. Y son bastante interesantes porque te permiten llevar a cabo pues toda la lógica de programador, que es lo que uno busca a la final cuando se están reclutando programadores, ¿no? Más que conocer un framework o conocer alguna tecnología específica, uno busca que se sepa programar en sí mismo. Y estos retos técnicos suelen implicar eso, que también puedes resolverte un problema utilizando algún lenguaje de programación. Si aplicas una posición de frontend o backend con JavaScript, se espera que puedas solucionarlo con JavaScript, lógicamente. Igualmente si utilizas Python, la verdad es que estos problemas suelen ser muy agnósticos a un lenguaje de programación o un framework. Entonces uno espera que se puedan solucionar de diferentes formas, ¿no? Entonces en la parte de hoy vamos a analizar uno que habíamos puesto en redes sociales, que vi que llegó a muchas personas y espero que muchos estén animando a resolverlo. Y si al final pues quieren ver un análisis más detallado de cómo es la resolución de este problema, pues van a poder verlo aquí si están en YouTube o por Twitch también. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ir directamente a lo que era el problema. Este es el repositorio en GitHub, pueden verlo en mi GitHub de iosamuel, y aquí está en algoritmos, y este es el JSON tree to HTML list. Este es el problema que vamos a atacar hoy. Lascun, gracias por el follow, bienvenido al stream. Y por supuesto, para los que están aquí en Twitch, cualquier pregunta o otra cosa, espero poder responderla a la brevedad posible. Bien, entonces el problema básicamente es un poco sencillo en cuanto a la implementación, pero el problema principal de este tipo de retos es que básicamente requieren algún tipo de solución que sea repetitiva, ¿no? En este caso es lo que conocemos como recursividad. Y ahorita vamos a ver el por qué. DevJC, bienvenido al stream, gracias por el follow. Entonces, básicamente el problema nos dice que tenemos que crear una función que va a ser el JSON tree to HTML list. Esta va a recibir una data y también va a recibir un parámetro de indentación. Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Hace rato que no te veía por acá. La data va a corresponder básicamente a un JSON válido. En este caso la data va a corresponder a un string, pero el string va a contener un JSON. Y este JSON válido va a ser una estructura que representa una lista de HTML. Como sabemos, si trabajamos con HTML, una lista pues son los UL, los OL, y estos UL o L pueden tener lo que son los elementos de una lista, los li. Y eso es todo. La estructura del JSON que vamos a recibir va a ser eso. Es un JSON que va a ser siempre válido. La indentación por su parte va a ser simplemente un número que nos dice qué tanta indentación tiene que haber de línea a línea. Es decir, si tiene que haber 2 espacios, 4 espacios, 5, 6, etcétera. El número que uno quiera ponerle aquí tiene que funcionar. El input que recibimos, pues como mencionaba, era el JSON válido que va a entrar por data. Y este JSON válido va a contener siempre los siguientes elementos. Uno va a ser un tag que corresponde al UL o el OL o un li. Lo importante es que este key siempre va a estar presente en todos los nodos, ¿no? Nosotros tenemos que tener seguro que siempre va a estar ahí. Lo siguiente que vamos a tener es un atributo de texto que va a corresponder a simplemente el texto que va a tener dicho elemento. Este key obviamente solamente va a existir dentro de los li, que es donde nosotros en teoría podemos poner texto de manera semántica en el HTML, entonces por eso solamente va a corresponder a los li. Y finalmente vamos a tener children, y esto puede o no puede existir en uno de los nodos. Los children son simplemente un conjunto más de otra vez tags y texts, o más children incluso. Entonces vamos a ver que tenemos estructuras anidadas que pueden ir en muchos niveles hacia abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo súper sencillo donde tenemos el JSON válido. Este JSON válido corresponde a un UL, y este solamente tiene una serie de hijos que son 2 lis. Y estos 2 lists tienen un texto. Entonces lo que se espera al final, utilizando nuestra función, por ejemplo, pasándole esta data de aquí y pasándole lo que es el atributo de indentación 4, es que nosotros creemos una lista de esta manera.
Y pues lo que nosotros podemos notar es que tenemos una indentación de 4 espacios aquí por cada uno de los elementos. Si vemos, tenemos el UL principal, tenemos cada uno de los leads que tenemos dentro de los children, y cada uno de estos leads tiene también los hello. Y la indentación de 4 siempre está presente por cada uno de los niveles. Tenemos aquí 4, estos son 4 hasta acá, y estos serían 4 hasta acá. Lo mismo sería si nosotros le pasamos, por ejemplo, la misma data pero con la indentación de 1, entonces tenemos solamente un espacio entre niveles. Vemos que tenemos 1 o 2 porque serían 2 niveles abajo, y así sucesivamente con todo. Este es un ejemplo un poco más complicado, con donde tenemos pues varios hijos anidados. Entonces tenemos el UL, tenemos una serie de hijos, y esta serie de hijos, como vemos, tiene un lead. Y este lead tiene también a su vez más hijos, porque esto es HTML semántico. Entonces en teoría nosotros podemos hacer esto, donde dentro de un lead tenemos también otro UL, y este UL tiene más hijos a su vez. Entonces lo que se espera de esto con una indentación de 1 es simplemente crear un UL, un lead, y este lead a su vez tiene un UL y más leads internamente, ¿no? Esta es toda la estructura que se espera que nosotros podamos conseguir utilizando esta función. Y este es un ejemplo mucho más complejo, es con hijos, anidados con hijos y así sucesivamente. Entonces es un árbol mucho más grande, como vemos aquí. El nivel de nested childs que tenemos es mucho más grande, y esto es lo que se espera como resultado. Bien, entonces este es uno que saqué de Qualified.io. Es una plataforma que es de los creadores de CodeWars. De hecho, son plataformas para entrenar programadores básicamente en entrevistas técnicas y todo este tipo de resolución de problemas o retos de programación. Entonces, esa es todo la descripción del problema. Entonces vamos a ir a nuestro editor de código, vamos a ir paso por paso en cómo sería resolver esto de aquí. Bien, entonces yo aquí tengo lo que tengo en el repositorio de GitHub, donde tengo toda la descripción, y tengo aquí un main.js que tiene la función inicial que recibe la data y la indentación. Entonces, algo que yo recomiendo mucho, por lo general cuando uno está trabajando en entrevistas o está haciendo una entrevista técnica, siempre se hacen en ambientes controlados, es decir, son ambientes como Qualified.io, como CodeWars o plataformas similares, que ya tienen un set de pruebas que tú tienes que cumplir, ¿no? Un criterio de aceptación o un acceptance criteria que tienes que cumplir para poder llevar a cabo tu función. Entonces, si tú estás trabajando en un reto de estos, sea por practicar o cualquier otra cosa, y no tienes un ambiente controlado, algo que yo recomiendo mucho es crear los tests por tu cuenta. Entonces, para eso vamos a ir a crear algunos tests primero antes de empezar a trabajar. Vamos a seguir un poco el modelo de Test Driven Development. Vamos a crear primero algunos tests, y a partir de ahí vamos a empezar a crear nuestra función de la resolución de este problema. Wolfmort, bienvenido, gracias por el follow. Muy bien, entonces para ello vamos a simplemente crear dentro de mi carpeta de aquí, vamos a crear un package.json, y aquí lo que vamos a hacer es esto está mal escrito. Vamos a escribir un script, y aquí vamos a decirle que va a ser el script test, que va a ser Jest. Vamos a utilizar Jest para nuestros scripts. Creamos esto y vamos a instalar Jest aquí en desarrollo. Sí, este tipo de problemas no son, digamos, cuando tú ves un tipo de problema como este, tú piensas que directamente esto tiene que ir a un navegador, por ejemplo, y renderizar una lista. Pero la verdad es que los problemas de entrevista suelen ser más sobre cómo tú como programador puedes trabajar con sets de información, ¿no? Cómo puedes trabajar con cantidades de información muy grandes. ¿Qué tipo de soluciones puedes dar tú para ese tipo de cosas? Que es donde de verdad la lógica más fuerte está cuando te estás trabajando en programación. Entonces, bueno, ya se instaló Jest, ya tenemos aquí la dependencia. Y lo que vamos a hacer es instalar, vamos a crear un archivo que se llama main.test.js, donde vamos a crear todos nuestros tests. Entonces lo que vamos a hacer es importar. Voy a importar de lo que es mi función de main. Vamos a importar el JSON tree to HTML list, que es nuestra función de aquí. ¿Por qué me da esto de aquí? No es un módulo. Bueno, whatever. Creo que eso no importa. La verdad no sé, mi editor de código está un poco mareado con TypeScript, porque estoy jugando con Deno y está todo medio raro. Vamos a crear aquí un describe.
Y vamos a crear, por ejemplo, uno que se llame JSON tree to HTML list. Y dentro de esto vamos a crear entonces el callback para crear todos nuestros tests. Bien, entonces el primer caso, ¿qué es esto? No sé si se alcanza a ver bien el código, creo que va a subir la fuente porque parece que no se alcanza a ver muy bien. Uy, creo que es demasiado, too much. Ok, bueno, también voy a poner una regla de que esto me está dando problemas por TypeScript, yo supongo. Ponerle simplemente una regla de TypeScript para que me deje de llorar por todo. Bien, entonces la primera regla que vamos a tener es precisamente el ejemplo que habíamos puesto aquí al inicio. Es que funcione con un ejemplo simple, ¿no? Vamos a ponerle que trabaja en una estructura simple, pongámosle. Listo, y aquí vamos a ponerle entonces podríamos copiar esto de aquí, yo creo, sino que nuestra función va a recibirla como un string. Si vemos la descripción, esto es un string, entonces simplemente lo ponemos en un template string. Esto iría hasta acá. Lo siento si soy un poco lento, este teclado no me acostumbro al 100%. Y bueno, vamos a crear lo que es el caso de lo que esperamos, ¿no? En este caso vamos a hacer un expected, que va a ser igual a un template string. Y aquí es donde viene la parte interesante. Entonces voy a copiar acá lo que teníamos también, que sería este de aquí específicamente. Y así tal cual es como debemos esperar el resultado, ¿no? No tiene que ser ningún espacio más, ningún espacio menos, es tal cual. Porque en este caso estamos esperando, si hacemos lo que es la llamada a esta función, que sería expect. En este caso vamos a hacer un expect de JSON tree to HTML list. Le pasamos la data. Y la indentación en este caso es de 4, ¿cierto? Sí, es de 4. Entonces vamos a hacer que cuando llamemos esta función, esto sea igual, en este caso, a lo que es expected. Y listo. Entonces esto debería pasar para el primer test, que es un test súper simple. Como digo, ningún espacio más, ningún espacio menos, ni saltados de líneas más, ni saltados de líneas menos. Es tal cual como tiene que estar aquí. Vamos a copiar esto y vamos a crear un segundo para el segundo caso. Entonces en este caso vamos a utilizar, yo tengo por acá ya esto, entonces para hacerlo un poco más rápido, son algunos casos que tenía previamente. Son básicamente 3. Entonces vamos a copiar este, que pues es simplemente una estructura con hijos anidados. Aquí en este caso lo que esperamos entonces es un resultado como este de aquí. Copiar y vamos a pegar aquí. Sería algo como esto. En este caso esperamos que con indentación de 1, que creo que tengo que quitarle todos estos que me agregó Visual Studio Code. A ver, un segundo, copiamos y pegamos bien esto. Eso es, que no tienen que haber ningún espacio más, ningún espacio menos, si no el test va a fallar. Voy a hacer lo mismo con el de arriba por si acaso. Eso es lo fastidioso un poco de estos tests, pero bueno. Finalmente vamos a copiar y pegar otra vez esto. Vamos a crear el tercer test. Y este es lo mismo, pero un poco más complejo, ¿no? Son hijos anidados, pero muchos más hijos anidados, entonces podemos esperar un resultado diferente. Entonces vamos a copiar esto y vamos a pegar esto aquí. No es este. Es este de acá. Son muchos strings. Listos. Entonces, como vemos aquí, es una lista con muchos más ítems anidados. Tenemos básicamente un UL que tiene un li, este li tiene un UL, este UL tiene un li, este li tiene un UL y este UL tiene un li. Y así. Entonces es una estructura un poco más grandecita en ese sentido. Listo, y vamos a copiar lo último que sería esto de aquí.
creo que no cambié fue los expected. Aquí cuando llamamos la función. En este caso la orientación que tiene que esperar es de 2. Y para el de arriba, si es de 1. Sí, y el de arriba es 4. Listo, entonces con esto ya tenemos unos tests puestos para empezar a programar nuestra función. Entonces simplemente podemos correr npm test y esto va a ejecutar los tests que tenemos aquí y aquí vemos que están fallando, ¿no? Porque pues lógicamente no hemos hecho nada en la función. Bien, entonces para solucionar esto tenemos, como digo, hay varias formas. Varios me pasaron sus soluciones por Twitter y fue bastante interesante ver varias que implementaron. Hay unas que son muy imperativas, quiere decir que son muy paso a paso todo lo que tiene que hacer y eso está bien. Es lo que se conoce como brute force solution. Es lo primero que uno tiene que hacer cuando está frente a un problema de estos, ¿no? Si no conoces bien la respuesta, es ir paso por paso. Entonces, ¿cómo lo solucionarías tú? De manera de fuerza bruta, ¿no? Ir paso por paso haciéndolo y después de que termines la solución de manera brute force, tú la puedes ir optimizando, ¿no? Ya que tú tienes todo en código, es mucho más fácil después razonar con respecto a qué son o cuáles son las partes en las que flaquea tu solución. Y a partir de ahí puedes ir pues mejorando como tal. Inicialmente, como esto nos llega como un string en lo que es la data, entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente convertir esta data a un JSON. Entonces hacemos un JSON parse de data y con eso tenemos la información en un JSON que podemos manipular desde JavaScript más fácil. Creo que no dije esto. Julián V, gracias por el follow, bienvenido. Y Pau Walls, gracias por el follow, bienvenidos. Por consiguiente, algo que es muy importante en lo que yo puedo razonar al inicio de este problema es que si nos damos cuenta lo que es el UL y el UL final, o sea, lo que es la estructura inicial que tenemos aquí, los dos tags principales, ellos simplemente tienen un salto de línea al inicio, pero al final nunca tiene un salto de línea. Esto es muy importante porque sin esto los tests empiezan a fallar por todos lados. Entonces lo que yo hice fue simplemente crear una estructura HTML bastante simple. Al inicio es un string y este string contiene básicamente el tag inicial. Este tag inicial pues va a corresponder a lo que es lo que tenga data.tag, que sería pues nuestra, en este caso pues en el primer test sería nuestro UL. Finalmente tenemos un salto de línea, como podemos ver ahí, entonces aplicamos un salto de línea y con esto tenemos ya la primera parte de todo el código que tenemos que generar. Al final podríamos ir directamente a la parte final y podemos hacer un más igual de esto de lo que es el tag final que tenemos que tener. Entonces con eso tenemos un poco de razonamiento sobre lo que está pasando aquí. Entonces tendríamos el mismo tag de arriba, pero en este caso sería el cierre. Entonces simplemente le ponemos un cierre y en este caso ya no tiene nada al final, no tiene ningún salto de línea, ¿no? Con eso ya cumplimos la primera parte de lo que se pide, que es básicamente estos dos de aquí. Si nos damos cuenta es algo que se cumple en todos los casos que tenemos. Entonces es mucho más sencillo sacar eso de por medio porque ya el resto pues básicamente es simplemente recorrer los hijos, ¿no? Si nos damos cuenta siempre el tag principal tiene hijos, el resto no tiene, o sea es el único que tiene esto de aquí. Entonces podríamos sacarlo de la ecuación directamente haciendo esto y así podemos razonar más fácilmente en una función recursiva después. Bien, entonces lo siguiente que tenemos que hacer aquí es que, como nos damos cuenta, es que, por ejemplo, vamos a ir haciendo desde el más simple, ¿no? En este caso, nuestro tag siempre tiene un children que corresponde a varios elementos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente recorrer esos children. Entonces, hacemos un children.forEach, donde vamos a recorrer pues cada uno de los hijos que tiene este tag. Entonces, por cada uno de estos vamos a llamarlo child. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a definir también una variable aquí que se va a llamar children text. Es básicamente todo el HTML que van a tener las estructuras internas de nuestro tag. Y lo que hacemos simplemente recorremos cada uno de estos y a esto lo que vamos a hacer es concatenarle lo que es algo que vamos a llamar un parse children. Y este parse children es una función a la que le vamos a pasar el child. En este caso, si recorremos esto, va a corresponder a este child y a este child de aquí. Entonces la función parseChildren lo que va a hacer es simplemente básicamente crearnos el HTML para cada una de esas. Entonces vamos a crear esa función acá. Vamos a llamarle función parseChildren, que recibe el child y el indentation. Vale, vamos a dejarlo así por ahora. Súper sencillo.
Lo que va a hacer este parse children en este caso es simplemente vamos a tomar un texto, children text, que va a ser igual a un string vacío. Y lo primero que vamos a hacer es básicamente preguntar que si el parent, perdón, este sería el child.text tiene, bueno, pues tiene texto, ¿no? Si tiene un texto, ay Dios, este teclado me está matando. Child.text, entonces si tiene algún texto, o sea que si tiene algún texto aquí, esto lo hacemos porque si nos damos cuenta en las otras estructuras que tenemos, hay algunos que tienen texto, pero hay otras más internas que ya no tienen lo que es un texto, sino que simplemente tienen hijos. Entonces si vamos a buscar, por ejemplo, este de aquí, ya no tendría texto, sino que tiene children's. Entonces por eso es que hacemos una validación para no romper nada. Finalmente entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear también otro aquí. Esto va a corresponder simplemente al texto interno que tiene toda la estructura del children text. Va a corresponder a básicamente esto de aquí. O sea, el children text va a corresponder a todo un tag. En este caso va a corresponder, por ejemplo, si vamos al inicio, a todo esto de aquí. Es decir, va a corresponder al HTML que nosotros generamos del tag de Lee con el texto de hello. El text simplemente va a corresponder a lo que es el texto que tenemos aquí, es decir, el hello. Entonces creamos este child.text y lo que hacemos es simplemente vamos a anidar esto de aquí. Decimos text, bueno, en este caso simplemente sería un igual, y lo que hacemos es child.text y aquí simplemente lo anidamos ante un salto de línea, ¿no? Porque si nos damos cuenta, lo que se espera al final es que por cada text siempre haya aquí un salto de línea, siempre va a haber eso. Entonces si nos damos cuenta también en el de acá, todos los textos siempre tienen un salto de línea, independientemente de dónde estén, siempre tienen ese salto. Entonces eso es muy importante. Y finalmente lo que deberíamos hacer también es, por ejemplo, hacer lo que es agregarle lo que es la indentación que necesita este texto. Esta es la parte como más importante y esencial de todas. Y esto en JavaScript existen un montón de maneras. La que yo utilicé en este caso para la entrevista. Recordemos que estas entrevistas suelen ser sobre tiempo limitado, entonces uno tiene que pensar sobre la marcha qué es lo primero que se te viene a la cabeza. En mi caso lo que se me vino a la cabeza fue utilizar el path start, que es una función de JavaScript para los strings. Entonces hay otras maneras, por ejemplo hay una más sencilla, que es si tú utilizas por ejemplo un string vacío con un espacio y haces la función repeat, y a esta le pasas el nivel que quieres que se repita, puede ser 1, 2, 0 o lo que sea, y esto repite los espacios. Esto no es Webpack, no estamos utilizando nada de eso, solamente tenemos Jest para las pruebas. Y este es JavaScript puro y duro. Y sí, en las entrevistas puedes utilizar internet, lógicamente no puedes buscar la solución directa, pero puedes guiarte, digamos, si necesitas saber los parámetros específicos de alguna función, yo que sé, porque tampoco somos una biblioteca andante conociendo todos los parámetros y todas las funciones de un lenguaje, ¿no? Entonces sí, por supuesto, puedes utilizar internet para diferentes cosas. En mi caso, lo primero que se me vino a la cabeza fue esto. Y el path start funciona de una manera un poco interesante. Lo que hace es tomar un string, y si el string se sale o necesita más espacio para completarse, entonces lo rellena con cierto texto. Entonces lo que yo hice para eso fue utilizar el text.length para decirle que lo que quiero es que esto se rellene basándome en un criterio. En este caso quiero que sea el text.length más la indentación. Pero la indentación tiene que ser la indentación por... ¿Qué fue eso? Bueno, es el index, que ahorita lo vamos a crear. Podemos dejarlo sencillo, pero vamos a hacerlo directamente. Y al final lo que recibe el path start es con qué carácter se tiene que rellenar este texto. Entonces el index va a corresponder a simplemente un número. En este caso podría iniciar en 1 o en otra cosa. Entonces vamos a iniciarlo aquí dentro de la función y vamos a iniciarlo en 1. Ok, entonces con esto estamos diciendo que este va a ser el primer nivel de nuestra función. Es decir, si estamos recorriendo por primera vez este elemento de aquí, este child de aquí, va a ser el primer nivel que nosotros tenemos. Eso es lo que estamos indicando con el index. Entonces, como este texto va a corresponder a uno de los primeros, básicamente, niveles de nuestro elemento, entonces lo que hacemos es simplemente agregarle esto aquí. Es el index más 1, o sea que va a estar en el segundo nivel porque ya tenemos un tag Lee. Si nos damos cuenta, el tag Lee está a 4 espacios, pero el hello está a 8 espacios. Entonces tendríamos que hacerlo con el index más 1.
que vamos a estar 2 niveles más allá del tag. Okay, y eso es todo en realidad. Este es la indentación más eso de ahí. Entonces estamos diciendo que en el caso de que sean 4, por ejemplo, que sería el hello tiene que estar a 8 espacios. Con eso ya salimos de lo que es la parte del texto. Ok, ahorita respondo eso porque es una también bastante interesante. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer entonces es atacar la parte del tag en sí mismo, porque ya hicimos lo del texto, pero no hemos hecho el tag todavía. Entonces vamos a crear el tag. Nuestro tag, en este caso lo que yo hice fue simplemente crear básicamente una desestructuración en la que yo creaba los 2 tags, que eran los de cierre y apertura. Entonces podríamos crearlos algo como esto, donde tenemos un template string que corresponde a lo que es el child.tag. Y cada uno de los tags siempre internamente tiene un salto de línea. Entonces le vamos a poner los saltos de líneas que corresponden. Y estos son los tags de apertura y de cierre. Entonces vamos a crear ambos. Y ambos siempre van a tener lo que son los saltos de línea. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, este de apertura tiene un salto de línea y el de cierre tiene un salto de línea. Este igual y este igual. Y si vemos todos los otros ejemplos también pasa lo mismo. Siempre tienen lo que es el de apertura y el de cierre tiene un salto de línea. En lo que son los hijos de nuestro ejemplo. Bien, entonces creamos esto y a manera de esa estructuración simplemente vamos a crear 2 variables que son start tag y el new end tag. Son nuestras 2 variables que van a contener los 2 tags de cierre y de apertura. Este es un poco React-like, pero me gusta mucho utilizar desestructuración cuando son básicamente sets de información que tienen que ver unos con otros. Y pues pueden ganar ciertos bonus points cuando estás en una entrevista porque da a entender que conoces sobre el lenguaje, específicamente cosas complejas como la desestructuración, ¿no? Entonces vamos a ponerle new end tag. Ok. Y lo único que tenemos que hacerle es básicamente lo mismo que habíamos hecho aquí, un path start. Entonces vamos a hacerle lo mismo. Va a ser un new end tag.path start. Y esto va a ser en esencia lo mismo. Entonces hacemos un new end tag punto length. En este caso es lo mismo la indentación y la indentación por el index. En este caso por el index nada más. Entonces podríamos quitarle los paréntesis aquí. O si quieren para más claridad pues lógicamente le ponemos aquí los paréntesis aquí. Y listo, el siguiente parámetro es entonces con qué queremos que esté relleno este texto. Y con esto tendríamos lo que es el tag de cierre generado en nuestro string. Entonces tendríamos este de aquí que se generaría con los espacios necesarios, ¿no? Para cada uno de estos de cierre. Finalmente entonces tendríamos que hacer también lo que es pues básicamente lo que es el tag de apertura, ¿no? Es lo que nos faltaría aquí. Entonces, para el caso de este, podríamos crear simplemente una variable que se llame newChildTag, que va a corresponder a todo el tag, o sea, va a corresponder a todo esto de aquí, a todo esto de aquí, y así sucesivamente con todos los hijos que tengamos aquí. Entonces, esto de aquí lo que vamos a hacer es simplemente como para tener un poco más de semántica en nuestro código. Y esto lo que vamos a hacer es decir que este va a corresponder al tag de inicio, más el texto que tengamos en nuestro tag, más el tag de cierre. Y aquí van a ver cómo es que todo empieza a tomar sentido, ¿no? Entonces tenemos nuestro tag de inicio que habíamos creado aquí, nuestro tag de cierre que creamos aquí con el espaciado necesario y finalmente el texto que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, esto lo hacemos porque el tag de inicio entonces vemos que no tiene todavía el path start. Simplemente tenemos un texto creado donde este tiene su indentación, este tiene su indentación, pero este todavía no. Entonces esto podríamos hacerlo de 2 maneras, ¿no? Podríamos hacerle el path start directamente aquí o podríamos hacerlo aquí a esta variable que acabamos de crear con todo el texto. Entonces, en mi caso lo que yo hice fue simplemente decir children text, que es lo que tenemos que retornar al final. Va a ser igual a básicamente el newChildTag y este va a corresponder a un path start. Es decir, vamos a agregarle una indentación al inicio. Voy a copiar y pegar porque esto en esencia es exactamente lo mismo que teníamos acá. Y simplemente cambiamos esto por lo que es el newChildTag y listo. Y al final esto es todo lo que retornamos. Entonces vamos a recorrer este de aquí, children text. Listo, entonces en teoría, si ahora ejecutamos
Esto creo que no estoy retornando nada aquí, entonces vamos a retornar en nuestra función principal el HTML generado. Children text, entonces también nos faltaría, una vez que terminen de parsear todos nuestros children, entonces tenemos el texto en nuestro children text y lo que hacemos es simplemente hacer una concatenación, ¿no? Más igual children text y listo. Entonces guardamos esto, vamos a correr nuestros tests. Aquí vemos que falla, vamos a ver el primero. ¿Por qué está fallando en el primero? It's not a function. What? Ni siquiera está importando nuestra función aquí. JSON tree to HTML list. Porque no hemos exportado nada de este módulo. Tienes toda la razón. Módulo.export, voy a exportarlo así y vamos a hacer un JSON tree to HTML list. Y listo. Va a correr los tests. Ok, vamos a ver por qué está fallando acá. No está pudiendo parsear esto porque tenemos la data, le estamos pasando la data. Esto sí es un string. En teoría esto nos está llegando como un string, entonces esto debería funcionar aquí. Vamos a ver. No sé por qué no está llegando como string. ¿Hay alguno donde no lo puse como string? Sí, entonces está como un string. A ver. Ok, no entiendo por qué no está llegando como un string. Sin data, lo pasamos aquí. JSON tree to HTML list. Es que nos está llegando aquí. Porque pareciera que estuviera ya convertido o algo así. O es que estamos agregando algún JSON que no es válido, también puede ser. Sí, aquí ya no funciona porque no es un JSON válido. Entonces puede ser que tengamos algo mal por ahí. En el JSON que creamos aquí más bien. A ver, un segundo, voy a copiar esta data de acá. Vamos a pegarla aquí. Ok, ahora sí. Sí, tenía algo mal dentro del JSON. Vamos a ver qué era. Children. Ok, sí. Es por lo que básicamente un JSON válido tiene que tener las comillas dentro de todas sus propiedades cuando estamos creándolo. Entonces aquí vemos que tiene todo sin comillas. Eso es muy importante. Sí, se me ha pasado completamente. Los otros creo que sí están bien. Tenemos el tag. Esto es muy normal cuando uno recibe peticiones. Bueno, hace una petición a algún servidor. La respuesta en texto siempre va a ser un JSON de este tipo, ¿no? Aunque en JavaScript tú puedes crear objetos sin utilizar las comillas, no es un JSON válido tener esto sin comillas. Por eso en un package.json, por ejemplo, estos son JSON válidos porque tienen las comillas. Si tú le quitas las comillas, esto ya no funciona. Porque el formato de JSON es ese, tienes que tener comillas en propiedades también. Pero bueno, en fin, si vemos aquí ya nos pasa el primer test, lo cual está perfecto. Y esto es porque tenemos simplemente algunos hijos. Pero ahora nos está fallando el segundo y el tercer test. Y esto es porque básicamente tenemos algunos hijos que tienen hijos a su vez. Y estos hijos tienen otros hijos a su vez. Entonces cuando tenemos una situación de estas, donde en programación nosotros no sabemos exactamente cuántos hijos podemos tener o podamos recorrer una lista de elementos, en esas ocasiones es cuando nosotros recurrimos a lo que es la recursividad en programación, porque son funciones que siempre se van a ir ejecutando hasta que un base case, o sea un caso base, se ejecute. En este caso pues simplemente tenemos que recorrer la misma función que ya tenemos aquí, que es la de parseChildren, hasta que ya no hayan más children dentro de los tags. Es decir, recorremos una primera vez como vimos, pero si dentro de este nosotros encontramos otro children, deberíamos volver a ejecutar la función. Y si en esta hay otro children, entonces deberíamos volver a ejecutar esa función y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que conocemos como recursividad. Siempre teniendo muy en cuenta que el caso base siempre se cumpla, ¿no? Porque si no tendríamos una ejecución de funciones de manera infinita y pues eso produce problemas. Entonces, en este caso en particular, nosotros tenemos el base case, que por ejemplo ya creamos nuestro tag de inicio y de cierre, tenemos todo identado. Sin embargo, en el medio de estos tags
si nos damos cuenta, en la mitad de cuando estamos creando un Lee con su texto, puede haber también un children. Entonces, en la mitad de este tag nosotros deberíamos anidar el texto también de lo que sean los hijos de este tag. Entonces nosotros ya creamos lo que es el Lee, creamos su texto, pero ahora también tenemos lo que es un children. Entonces, antes de cerrar este tag, lo que tendríamos que hacer es procesar todo este children de aquí y obtener su texto para así poder anidarlo a lo que ya tenemos dentro del Lee. Entonces, esto es bastante simple también. Nosotros simplemente preguntamos, por ejemplo, si el children tiene más children. Y en este caso, pues simplemente lo que hacemos es volver a recorrer todos sus children. Recorremos uno por uno. Hacemos un for each de esto. Podemos volverlo a llamar child. Y en este caso lo que hacemos es simplemente, como aquí ya tenemos una variable de texto, esta variable de texto ya corresponde a lo que es el texto en el medio de nuestros tags, ¿no? Si tenemos un Lee, este correspondería al texto. Y a su vez, en el mismo nivel de ese texto tendríamos que insertarle lo que es el siguiente. Si vemos aquí el ejemplo, tenemos nuestro Lee, tenemos nuestro ítem, y si vemos al mismo nivel de este texto, tenemos el siguiente tag. Y así a su vez, si tuviéramos más hijos en el nivel de texto, entonces estarían aquí en este mismo nivel. Entonces, sabiendo eso, nosotros podríamos simplemente anidar a este texto lo que es los siguientes hijos que tengamos. Entonces hacemos un más igual de lo que es el parse children. O sea, volvemos a ejecutar la misma función aquí. Y le pasamos lo que es el child de este for each. Y le pasamos la indentación. En este caso simplemente le decimos que vamos a aumentar el nivel, en este caso el index más 1. Recuerden que habíamos dicho que este index va a corresponder a cada uno de los niveles dentro de nuestra función. Entonces, como aquí vamos a ejecutar un nuevo bloque, entonces deberíamos subir el nivel de indentación que va a tener ese bloque. Entonces por eso lo hacemos como un index más 1. De esa manera, cuando la función se vuelva a ejecutar, va a tener un index no en 1 sino en 2. Y si este children tiene más hijos, entonces va a ser un index no en 2 sino en 3 y así sucesivamente. De esa manera, todas las funciones donde teníamos una indentación previamente, como por ejemplo esta de aquí o esta de aquí, perdón, esta de aquí y esta de acá, entonces todas van a multiplicarse por 2 o por 3. Entonces si tenemos 4 espacios, el siguiente nivel va a ser 8, el siguiente nivel va a ser 12 y así sucesivamente, ¿no? Entonces de esa manera ya tendríamos como tal nuestra función recursiva. Si vemos el caso base de aquí, ya es retornar cuando tengamos todo completo. Entonces lo que va a pasar aquí es que se va a pausar básicamente la ejecución de del primer nivel de nuestra función y va a esperar a procesar todo el texto de sus hijos. Si este hijo ya no tiene más hijos, va a terminar de procesarse aquí. Entonces lo que empezaría a concatenar los strings uno por uno de manera inversa, ¿no? Iría desde el final hasta el principio y finalmente retornaríamos esto. Y eso es todo, de hecho, lo que tenemos que hacer para lograr que nuestra función funcione en casos donde tengamos muchos hijos. Y haciendo eso nada más, entonces ya tenemos como tal una estructura que funciona en todos los casos que nosotros le demos a nuestra función. Si vemos aquí, todos nuestros test cases están pasando para absolutamente todos los casos que habíamos creado. Y eso es todo en realidad lo que tenemos que hacer. Si nos damos cuenta, simplemente la parte más difícil de este tipo de problemas es pensar en la recursividad. ¿Cómo es que esto está funcionando? Cuando uno tenga un caso de recursividad, simplemente piensa que cuando se está ejecutando la misma función, la función que llama a esa misma función tiene un efecto de pausa. Queda esperando a que la función interna se resuelva para poder retornar algún texto en este caso. Y eso es todo. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece hasta aquí? ¿Tienen alguna duda o algo por ahí? Ya resolviendo de esta manera, de hecho uno ya tiene la solución al problema y está súper bien. Hasta aquí es súper bien. Vi varios ejercicios que me mandaron ustedes y habían unos bastante interesantes, súper cool. Porque hay unos que utilizan una solución, como dije, por ejemplo, no utilizan path start, sino que aquí hacen simplemente un punto repeat con lo que es la indentación. Es mucho más fácil de entender si lo haces así, lo que es la indentación. Lo único que habría que hacer es la indentación por el index y esto lo concatenas a lo que es, por ejemplo, el texto. Le quitas todo esto y ya tendrías como tal todo este indentation. Y con esto también funcionaría. Entonces, pero mi solución para este problema en la entrevista que tuve fue de esta manera. Ok, entonces como digo, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, hay otros que vi que lo resolvieron utilizando un for each. Y este for lo que hacía es básicamente empezaba en 0, por ejemplo. Y este de aquí, básicamente iba aumentando basándose en lo que es la indentación. Y bueno, aquí no va a hacerlo todo, pero básicamente lo que hacían era multiplicar estos espacios por básicamente el nivel de indentación que había y cosas así. Entonces fue bastante interesante porque hay muchas maneras de hacerlo.
Sí, lógicamente hay lenguajes donde no tengan muchas funciones como en JavaScript para trabajar con texto y va a ser un poco más complicado. Pero en general en JavaScript tenemos muchas maneras, la verdad. Hay muchas maneras de manipular texto. Bien, entonces hasta aquí súper bien. Si todavía no logran comprender esta parte de la recursividad, les recomiendo hacer lo que es una prueba de escritorio. Una prueba de tablero, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo habíamos mencionado en el stream pasado y ya no me acuerdo. Pero una prueba de escritorio simplemente dice que te está ejecutando, por ejemplo, el parse children con pues su child, por ejemplo, su nivel de indentación, que sería en este caso 4, y el index que va a ser 1. Esto de aquí se ejecuta y como vemos tenemos lo que es un texto, por ejemplo. Perdón, mi letra. No puedo manejar bien el mouse para escribir en Paint. Bueno, aquí tenemos un texto que se va a ir básicamente anidando y todo esto. Y al final llegamos a lo que es nuestra condición de aquí, que es donde nosotros preguntamos si hay más children. Si hay más children, entonces nosotros pasamos a otro nivel donde volvemos a ejecutar esta misma función de aquí. La volvemos a ejecutar aquí. Entonces la ejecutamos con un children diferente, con la misma indentación, pero con un index de 2, porque estamos aumentándolo en 1. Y bueno, así básicamente con todos estos, ¿no? Con cada uno de los children. Entonces, como esta es una función que pausa el resto de esta función, porque si vemos el resto de esta función, lo que tiene acá al final es básicamente devolver lo que es el texto completo de todo el tag. Entonces tendríamos algo como el children text, algo así. Que sea igual a básicamente todo lo que nos regresa esta función de aquí. Sería todo este texto de aquí más todo este texto de acá, iría en children text. Y una vez esto se retorne, entonces nosotros retornaríamos todo hacia acá, ¿no? Entonces, lógicamente cuando llegamos a este punto de aquí es donde se pausa la ejecución de este pedazo de aquí. Entonces aquí es donde nosotros esperamos que esto se termine de ejecutar para poder anidarlo a este texto de aquí. Por esto es que una vez esto se pausa, nosotros esperamos aquí el texto y una vez se anida aquí, entonces nosotros ya podemos pasar a anidarlo al resto del texto. Entonces esto es una prueba de escritorio muy larga, por eso no la puedo hacer aquí, porque si tenemos niveles muy largos como estos, les recomiendo hacerlos ustedes mismos en sus cuadernos, para que vayan viendo cómo sería que el computador la procesa por sí misma. Pero es eso básicamente. Ahora bien, al final de esta entrevista pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Por ahí hicieron una pregunta que me gustaría responderla. ¿Qué opinas que en el mismo código uses sintaxis distintas? Por ejemplo, en una parte de arrow function y en el otro function tradicional o async await, write en un lado y then catch en otro. ¿Consideras que afectan la evaluación del código o da igual? En este caso da muy igual lo que tú hagas en ese aspecto, porque este tipo de entrevistas técnicas no tratan sobre mucho la sintaxis en sí misma, sino tu resolución de problemas. Entonces, como estas entrevistas se suelen hacer en un tiempo muy limitado, entonces no se espera que tú lo hagas con las mejores prácticas o sea, cosas por el estilo. Es algo que no se espera en absoluto. Simplemente se espera que puedas resolver el problema. Y al final, cuando tú lo resuelvas, entonces des una explicación concisa de por qué lo hiciste así. En mi caso, si te das cuenta, el JSON-HTML list es una arrow function, esta es una función tradicional y bueno, cosas así. Entonces, eso da muy igual. Como te digo, por ejemplo, tienes lo del path start o tendrías la opción de hacer el string.repeat. Entonces, no es algo que en realidad importe mucho en ese aspecto en cuanto a sintaxis. Pero sí que hay ciertos bonus, por ejemplo, si tú explicas cómo es que funciona una desestructuración o cosas por el estilo, ¿no? Si puedes como poner por ahí cosas para, como diríamos, presumir tu conocimiento en JavaScript, es muy muy bueno, porque da a entender que conoces muy bien el lenguaje. Ahora bien, en una entrevista no hagan test. La verdad es que si no es un ambiente controlado, yo sí recomendaría hacer test, porque no te demoras nada haciendo un test con varios casos. Incluso tú podrías preguntarle a la persona que te entrevista si tiene algunos casos de uso para poder ponerlos en un test. Y esos son muchos bonus points, porque si aplicas una metodología de test driven development es algo muy muy bueno. Aunque si tienes muy limitado el tiempo, muy probablemente te digan que no lo hagas. Porque escribir test sí te toma un poquito más de tiempo y puedes estar consumiendo tiempo en el que puedes estar codeando. Pero como digo, estas entrevistas por lo general son en ambientes controlados como Qualified.io o CodeWars y plataformas muy similares a esas. Entonces tú ya tienes unos tests puestos ahí para trabajarlos. Bien, al final de esta entrevista pasa algo muy interesante.
Y es que hay algo por lo que tú ganas muchísimos bonus points. Y es que te preguntan, por ejemplo, ¿cómo resolverías este mismo problema utilizando la recursividad, lógicamente, porque pues no habría otra manera más sencilla? Pero ¿cómo lo harías utilizando una estructura de datos como el queue? Y esta es una parte en la que muchas personas fallan. Y es algo muy interesante. Y de hecho es mucho más sencillo de resolver que esta manera en la que lo estamos haciendo ahorita. Entonces quiero que piensen un momento en eso. Y quiero que me digan quiénes conocen queue o han escuchado hablar de queue, la estructura de datos queue. Vamos, venga. Yo sé que hay varios que por aquí quizás han en algún momento leído algo sobre estructuras de datos y han visto lo que es la estructura de datos queue. Ok. Vale. Bueno, vamos a crear otro Paint para mostrar mis habilidades grandiosas en dibujo. ¿Cómo se creaba un nuevo Paint? No lo sé, Rick. Voy a cerrarlo. Voy a tener que comprarme una tableta electrónica. No sé si en el stream pasado habíamos hablado sobre queues o bueno, estructuras de datos en general. Pero bueno, el caso es que las estructuras de datos son muy importantes de conocer, en especial en entrevistas donde tienes que hacer resolución de programas y análisis algorítmico. Porque las estructuras de datos en sí mismas no son un tipo de dato nuevo, sino que es una manera diferente de pensar los datos que tú estás trabajando. Entonces, por ejemplo, una estructura de datos queue es súper simple. La estructura de datos queue simplemente hace referencia a que si tú tienes un set de elementos, los elementos van a ser first in, first out. Esto hace referencia a que es el primero que entra, el primero que sale. O sea, tú metes un elemento al queue, por ejemplo, un 0, vamos a meter un 1, un 2, un 3. Al final de esta estructura de datos, lo único que tú puedes hacer cuando utilizas un queue es ir sacando solamente desde el primer elemento. Es decir, si tú quieres recuperar algún elemento de estos, tienes que primero quitar el 0, o sea, retiras el 0 y el resto de elementos siguen ahí, ¿no? Es algo como esto. Bueno, esto es un corchete así. Igual, si quieres el siguiente elemento, entonces tendrías que hacer otro de queue. Entonces sacas el 1 ahora y quedarían el resto de elementos aquí. Es la única posible manera de retirar datos de un queue. Es una cola por esto. Entonces piensen en un queue como una cola para ir al cine, por ejemplo. Entonces tú tienes una cola de personas y solamente la primera persona que está en la fila es la primera que sale de la fila. Es exactamente lo mismo. Es la primera que entra al cine o yo que sé, cualquier cosa así. Eso es básicamente una estructura de datos queue. Si nos damos cuenta, este tipo de estructuras de datos por lo general ya tienen implementaciones en varios lenguajes de programación. En JavaScript no tenemos una implementación nativa de lo que es un queue, pero sí tenemos los arrays y tenemos métodos de arrays para simular lo que es una estructura de datos queue. Entonces, teniendo esto presente, nosotros podríamos refactorear un poco todo esto de aquí y escribirlo con un queue. Entonces, como mencionaba, los queues, lo único que vamos a hacer aquí, vamos a crear un queue por acá. Sí, exactamente. Los stacks son otro tipo de estructura de datos que son básicamente lo contrario al queue. Entonces, si tú tienes un set de elementos que son 1, 2, 3, entonces en el stack lo que sucede es que tú sacas desde el último elemento hacia atrás. Es la única manera en la que tú puedes hacerlo con un stack. Entonces tú sacas el último elemento, que sería el 3, y quedan el resto de elementos aquí. 1, 2. Y así con básicamente todos los elementos. Solamente puedes sacar desde el final hacia el primero. ¿Cómo sería este? Sería el... no me acuerdo, ¿esto es un LIFO? Creo que se le llama Last In, First Out. Algo así, sí, Last In, First Out. El primero, el último que entra es el primero que sale. Bueno, entonces, utilizando lo que es el queue. Bueno, voy a poner por aquí el queue. Y este es el stack. ¿No? Stack. Mi letra es hermosa. Ok.
Bien, entonces para crear una estructura de datos queues, nosotros podríamos simularlo simplemente utilizando un arreglo, por ejemplo. Si en una entrevista les preguntan, esto es muy sencillo. Crear una estructura de datos queue lo simulamos como un arreglo, porque crear una estructura de datos en JavaScript como el queue requeriría que utilicemos, por ejemplo, clases, y de estas clases creemos ciertos objetos que tengan ciertos métodos que nos permitan simplemente sacar las referencias del primer elemento, del último elemento, en el caso de un stack. Entonces es mucho más complejo, entonces por términos prácticos nosotros simplemente podríamos simularlo utilizando un array dentro de JavaScript y ya está. Lógicamente un array no tendría el mismo performance que un queue, porque el queue no ocupa tanto espacio en memoria como lo hacen los arrays, pero para términos prácticos viene bien. Entonces vamos a crear un queue como si fuera un array y vamos a simular que este queue solamente tiene dos métodos. El primer método va a ser el método push, que nos va a permitir insertar elementos a este queue, y también solamente va a tener lo que es el método que vamos a llamar splice 0,1, que lo que va a hacer es de un array sacarnos el primer elemento. Esos son los únicos métodos que vamos a poder utilizar de este queue para poder simular lo que es una estructura de datos queue. Entonces, ahora si refactorizamos un poco todo esto para utilizar el queue, lo único que tendríamos que hacer es básicamente quitar lo que son los textos que habíamos creado previamente. Voy a ponerlo aquí pero comentado más bien, porque esto va a ir a GitHub, entonces para que lo tengan ahí. Entonces voy a comentar todo esto de aquí. Lo único que vamos a hacer cuando estemos ejecutando un queue entonces es que vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir por cada uno de los hijos, y lo que vamos a hacer es hacer un parse children de cada uno de estos. Y al final también vamos a comentar esto de aquí. Lo único que tendríamos que hacer, digamos, bueno, esto vamos a hacerlo al final mejor, para que vamos viendo paso a paso cómo sería utilizar el queue. Entonces, por cada uno de los hijos que tengamos en el elemento principal, en este caso si vamos al inicio de nuestros tests, tenemos el UL que tiene dos hijos. Entonces por cada uno de nuestros hijos lo que tenemos que hacer es irlos metiendo en nuestro queue cada vez que completemos pues básicamente alguno de estos. Entonces voy a comentar también este. ¿Cómo es que comento rápido utilizando este teclado? No lo sé. Bueno, voy a hacerlo así. Entonces ya no vamos a utilizar este porque no vamos a retornar como tal un texto, sino que lo que queremos hacer es irlos metiendo a un queue, y al final cuando nuestro queue ya esté lleno entonces ir anidando unos con otros. Entonces vamos a quitar esto. En este caso este de aquí tampoco lo necesitaríamos. Comments. Vamos a comentar este de aquí tampoco ya lo necesitaríamos. Nuestro caso base para la función recursiva va a ser un undefined. Básicamente cuando ya terminemos de insertar todos los hijos a nuestro queue vamos a terminar. El control K, control C no funciona. Si vemos aquí, este es con el control, no sé qué signo es ese. Ok, creo que ya lo vi. Pinche teclado en español. Ok. Bien, entonces lo mismo sucedería aquí. Ya no estamos anidando texto en sí mismo, sino que por cada uno de los hijos que tengamos, lo que vamos a hacer es simplemente volver a ejecutar la función. Bien, y ahora, ¿en dónde es que insertamos los elementos en nuestro queue? Esta es una parte muy interesante porque van a ver que utilizando el queue es mucho más sencillo de entender todo este problema. Lo que nosotros vamos a hacer es decirle que en el queue vamos a hacer un push. Recuerden, es el único método que podemos utilizar para insertar elementos. Entonces vamos a hacer un push. En este caso vamos a hacer del new tag start. Voy a copiar y pegar esto con un pad start. Tenemos que ponerle todo el padding o la indentación que necesita esto. Entonces hacemos esto, insertamos en nuestro queue nuestro tag de apertura. Después hacemos un queue.push del texto que tenemos. Y finalmente, entonces, si tenemos algún hijo, entonces vamos a ir allá y lo que vamos a hacer es ir metiendo en el queue otra vez esos elementos, así hasta que termine de procesarse. Y al final de todo esto, entonces lo que hacemos es simplemente hacer un queue.push de los elementos de cierre. O sea, básicamente este de aquí. Incluso podríamos comentar esto de aquí para que quede muy similar lo que es el tag end y el tag start. Y ponemos esto de acá. Así. Bien, y con eso estaría todo. Entonces, ahora que tenemos nuestro queue lleno, ahorita vamos a ir paso por paso para que veamos cómo es que está funcionando todo esto. Entonces, ahora que tenemos nuestro queue lleno, lo que tenemos que hacer es ir recorriendo todo el queue. Lo que vamos a hacer es preguntar mientras nuestro queue esté lleno. Con .length nosotros sabemos que está lleno o no. Entonces lo que vamos a hacer aquí es anidar a nuestro HTML lo que es básicamente el queue
.splice. Recuerden, es el único elemento que podemos, el único método que podemos utilizar del queue para sacar un elemento. En este caso sería este de aquí, ¿no? Voy a copiar y pegar aquí rápido. Y listo. Eso sería todo lo que tenemos que hacer con un queue. Entonces voy a correr estos tests. Esperamos. Hay algo que me faltó. HTML. Creo que hay algo que hice mal en la indentación o algo. A ver. Tendríamos acá nuestro texto. Tendríamos el tag de inicio, el tag de cierre, tag starts. Ajá, el push, el index +1. New end tag. Ok, yo lo veo igual. Hay en alguna parte que se me fue algo que no es. Ok, tenemos esto. Vamos a ver acá arriba. Intention queue.range. Ok, no veo en qué me equivoqué. No entiendo en qué partes que están fallando los tests. Vamos a ver. Es solamente un espacio que se está yendo de más. Es en todos los de apertura. New tag start. Ok, es que aquí lo estoy utilizando con el pad start del backend. Ok. Sí, listo. Ahora sí, corremos esto. Y listo, ahí pasaron los tests. Ok, entonces entender esto es bastante simple. Vamos a ir simulando como si nuestro queue estuviera por aquí. Voy a cerrar esta pestañita de acá y vamos a ir explicando paso a paso. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros iniciamos un queue vacío. Después lo que nosotros estamos haciendo, creamos el texto, que es el texto interno que tiene aquí, por ejemplo, este hello, con su indentación apropiada. Creamos el tag de inicio y el tag de cierre de esto. Le agregamos la indentación a lo que es el tag de inicio y lo insertamos al queue. Entonces, si nos damos cuenta, teníamos un queue vacío. Lo que hacemos en este punto es agregar un tag de inicio. En este caso, por ejemplo, es un li con su indentación apropiada. Eso es lo que estamos haciendo en este queue push. Después insertamos lo que es el texto de este de aquí. En este caso sería hello. Después lo que hacemos es esperar si tiene algún children. En este caso, si vemos no tiene ningún children, entonces esta validación de aquí pasaría. Y luego lo que hacemos al final es simplemente agregar el tag de cierre. Entonces sería el tag de cierre del li. Como este ya no tiene, bueno, en este caso sí recorrería el siguiente hijo, que sería el siguiente tag de inicio li, que vemos aquí. Y este tendría el siguiente texto, que sería word, que es lo que estamos haciendo push aquí. Y finalmente tendríamos el tag de cierre de este li. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro queue. Entonces lo que hacemos aquí cuando recorremos el queue es que vamos a ir sacando cada uno de estos elementos y los vamos a ir anidando a nuestro HTML general. Entonces sacamos lo que es la estructura del li y lo metemos al HTML, después el hello lo metemos al HTML y así sucesivamente vamos vaciando nuestro queue. Y eso es todo en realidad. Podemos hacer la prueba, por ejemplo, para este de acá, donde nosotros teníamos un li, teníamos el texto, que es el ítem 1. Entonces vamos a meterlo aquí, el ítem 1, que es el push de aquí. Después aquí nosotros preguntamos si este tiene algunos children. Si vamos aquí, entonces esto sería true. Entonces se volvería a ejecutar la función para parsear estos children de aquí. Entonces tenemos lo que es un tag UL. Entonces aquí vemos que hacemos un push de ese tag. Entonces aquí ya no sería este de aquí, sino que sería un UL. Vamos a quitar todo el resto de acá. Entonces esto sería lo que se inserta aquí, el tag UL. Aquí volvemos a preguntar si este tag tiene algún children. En este caso el texto pues no importa, porque en este caso el UL no tiene texto. Entonces preguntamos por los children, volvemos a ejecutar la función en un tercer nivel. Y ahora volvemos a preguntar por cada uno de los children. En este caso tenemos lo que es un li.
y lo insertamos al queue aquí en este tag. Después este tiene un texto que es item 2. Entonces lo insertamos al queue, item 2. Y después tenemos otro li, que sería el li. En este caso ya estaría el tag de cierre. Entonces vamos por el siguiente. Li y después el item 3. Y tag de cierre, ¿no? Que sería el li. Finalmente, entonces, como aquí ya no hay más hijos del UL, entonces tendríamos el tag de cierre del UL. Uy, el UL. Y finalmente, como aquí ya no hay más, eso sería todo, ¿no? Ya no hay más hijos por ningún lado. Entonces ahora lo que vamos a ir es ir quitando cada uno de los hijos de inicio a fin. Entonces quitamos el li, metemos su estructura en el HTML, después el texto de ese li, después el UL y así sucesivamente con todos estos elementos. Y así es como al final terminamos completando como tal el HTML completo de nuestra función. Y eso es todo, esta es la solución con el queue. Si nos damos cuenta es mucho más semántica que hacerla utilizando lo que son textos, porque tenemos un queue y nosotros sabemos exactamente en dónde estamos metiendo las cosas. Aquí tenemos el tag de inicio, el texto de intermedio, si tiene algún hijo entonces lo vamos metiendo al queue también, y después tenemos el tag de cierre, y eso es todo. Entonces, si en alguna entrevista ya saben si tienen algún problema y les preguntan que cómo lo resolverían con un queue, ya saben más o menos cómo sería la solución. Ahora, si ustedes se animan a hacer el reto, ¿cómo sería hacerlo con un stack? Porque también podemos hacerlo utilizando lo que es la estructura de datos de stack. Pero eso ya se los dejo a ustedes. Y nada, creo que eso fue todo por mi lado. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? Por supuesto, todo esto va a estar en GitHub. De hecho, vamos a irlo a subir de una vez. Mientras ustedes me cuentan cómo les pareció. Si está todo bien aquí. Tengo que cargar un git ignore. Y vamos a agregar unos modules aquí. Listo. Sí, está todo así. Entonces vamos a crear solution for JSON 3 to HTML. HTML list. Listos. Genial. Nada, si les gustó y quieren que solucionemos más problemas en stream. Tengo algún problema, después lo subo, entonces no hay lío. Si quieren resolvemos más problemas en stream, si tienen algún específico que les gustaría o de alguna entrevista que tuvieron y quizás quieren ver si hay alguna mejor solución, algo por el estilo, estaría bastante interesante resolverlo aquí en streaming. Sí, eso es muy importante. De hecho, eso lo había dejado para el final. Al final, esto no suele pasar en todas las entrevistas, pero si llega a suceder... Oh my god, hubo un terremoto acá. Uy, un segundo. Ok, lo siento mucho por eso. Hubo un temblor súper fuerte aquí. Nunca había sentido un temblor así en esta parte. Pero bueno, fue bastante rápido por suerte. Muy bien, voy a ir cerrando el stream, pero me gustaría explicar esta última parte antes de cerrarlo. Sí, no, todo bien. Solo que mi novia salió bastante asustada y pues lógicamente yo también. Pero todo bien. Sí se movió bastante feo, ¿no? Creo que se alcanzó a ver en streaming y todo.
Bueno, la última parte que mencionaba por ahí de Soy Jimmy Science, de analizar la complejidad algorítmica, es bastante importante también. Como digo, esto no suele suceder en todas las entrevistas, pero si llega a suceder es muy importante conocer cómo analizar un algoritmo. Y esto vamos a irlo analizando mucho más a profundidad en otros streams, pero por ejemplo, en este caso analizar la complejidad algorítmica de lo que es el tiempo, en este caso el time complexity de esta función de acá, es algo sencillo. Nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, tenemos lo primero que es un recorrido en los hijos de este tag, que sería este de aquí. Y después por cada uno de estos hijos nosotros estamos haciendo un recorrido también a sus subhijos. Entonces si tenemos un hijo con hijos, entonces vamos a recorrer estos hijos de aquí. Si este tiene más hijos, entonces cada uno de los hijos va a tener más hijos. Entonces si nosotros pegamos esta estructura, por ejemplo, rayos, ¿cómo puedo crear un nuevo documento aquí? Control N. Ah, sí, ok. Entonces nosotros empezamos, por ejemplo, con una estructura como un UL aquí. Este UL, si nos damos cuenta, puede tener varios hijos, ¿no? Por ejemplo, tiene varios lists. Y cada uno de estos lists puede tener también a su vez diferentes elementos. Y cada uno de estos también puede tener elementos, por ejemplo, y tenemos una estructura algo como esto. Entonces tenemos una estructura de hijos bastante anidada y muy compleja. Y analizar la complejidad algorítmica tiene que ver con básicamente qué tantas veces tu estructura está recorriendo todo el set de elementos para poder llegar a una resolución final. En este caso tenemos un recorrido por todos los hijos iniciales, es decir, todos los hijos raíz, o sea, tienen que ver estos de aquí. Y de estos hijos de aquí nosotros estamos recorriendo todos sus hijos a su vez. Es decir, estamos recorriendo todos estos hijos de aquí. Y de estos hijos a su vez estamos recorriendo también sus hijos de manera recursiva. Lo que quiere decir, en este caso no lo he analizado muy a profundidad, pero más o menos vamos a hacer un análisis bastante pobre. En este caso nosotros vemos que tenemos un recorrido inicial de estos de aquí que vamos a llamar n, que es básicamente la longitud de hijos que tenga este de aquí. Y a cada uno de los hijos vamos a llamarlos también, en este caso no son n porque ya tienen que ver un set diferente, entonces vamos a llamarlos k. O bueno, llamémoslos... uy, rayos, este borrador es muy chiquito. Vamos a llamarlos C. Este no es mi pincel. ¿Dónde está mi pincel? Vamos a llamarlos C para cada uno de los hijos. Entonces, si nosotros analizamos la complejidad algorítmica, nosotros vemos que estamos recorriendo esto n veces, o sea, n cantidad de hijos que tenga UL por n cantidad de hijos que tenga cada uno de estos. Sin embargo, aquí pasa algo interesante y es que estos hijos también están recorriendo a su vez más hijos de aquí. Entonces nosotros podríamos llegar a la conclusión final de que esto se está recorriendo n veces nc. O sea, bueno, esto sería ponerlo acá en lugar donde tenga más espacio. Tendríamos un recorrido de n por c elevado a lo que es la c. Eso es básicamente porque estamos haciendo el mismo recorrido de nc, o sea, padre e hijo, y esto elevado a la cantidad de hijos que tenga cada uno de estos nodos. Entonces es una complejidad algorítmica que va, pues es bastante grande, ¿no? Pero a la final sigue siendo bastante óptimo para la solución posible. Recordemos que al final lo que es analizar el time complexity de algún algoritmo tiene que ver más con el worst case, o sea, el peor caso que pueda haber. En este caso nosotros tenemos que ver qué pasaría si cada uno de estos tiene diferentes hijos y este tiene a su vez muchos hijos. O sea, ¿qué pasaría en ese caso, no? La complejidad algorítmica tiene que ver con analizar cuál es el peor caso de tu algoritmo. Entonces, ¿qué tanto se va a demorar tu algoritmo en resolver una estructura de datos como esta, más o menos? Entonces, hay diferentes estrategias que uno puede utilizar para, digamos, analizar lo que es la complejidad algorítmica pues de todos estos problemas. Pero eso podemos irlo viendo después en más streams. Porque sí me gustaría hablar un poco más a detalle sobre estructuras de datos y pues complejidad algorítmica, análisis algorítmico y todo esto. También, si nos damos cuenta, un análisis posible para esta solución es que nosotros con la primera solución que teníamos utilizando simplemente el texto, tenemos un space complexity que es diferente al time complexity de ON, porque vamos simplemente insertando elementos basados en la cantidad de hijos que tengan. Pero utilizando el queue nosotros tenemos mucho más espacio que estamos acumulando en memoria, entonces tendremos un space complexity probablemente más grande que la primera solución, pero es una solución que es mucho más sencilla de seguir. Entonces hay como en parte y parte hay muchas cosas.
Pero sí, si les gustaría conocer un poco más a detalle cómo hacer análisis algorítmico, estaría bastante interesante de tocar más temas de ellos y también traer algunos invitados, porque tengo un amigo que se llama Aníbal, a veces está por aquí en los streams, que trabaja en Microsoft. Y él también se preparó muchísimo para este tipo de entrevistas y conoce un montón sobre algoritmos y cosas así. Entonces sería interesante tener algún invitado por aquí para hablar más a detalle sobre algoritmos y análisis. Freddy Code, Balso, UC, Maturito, Codernícola, me gusta ese nombre. Muchas gracias por los follows, bienvenidos acá al stream. Y nada, creo que eso fue todo por aquí. Oh, sí, por cierto, si ustedes quieren un buen libro, este de aquí es bastante bueno. Cracking the Coding Interview. Es bastante popular. Explica un poco de manera matemática la parte de la complejidad, o sea, analizar los algoritmos con BigO. Y está bastante bueno, me gusta, está bastante interesante porque tiene muchos ejercicios prácticos y algunas preguntas de entrevista un poco tricky. Entonces está bastante cool. Y nada, bueno, espero que les haya gustado. Para todos aquellos que están en YouTube, recuerden darle like, compartirlo con todos sus amigos. Si quieren ver algún otro tema, pueden dejarlo en los comentarios. Si les gustó, déjenlo en los comentarios. Para los que están por aquí en Twitch, pues recuerden darle a seguir. Y nada, pues aquí siempre intento venir con más contenido de este tipo que no suele ser compartido por todos. Creo que, aunque soy muy fan de Vivo y me gusta mucho evangelizar Vivo, este tipo de temáticas son muy importantes y casi no son muy tomadas en cuenta en lo que es la creación de contenido. Entonces me gustaría tratar mucho más este tipo de cosas. Y nada, eso fue todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nada, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.